pues bienvenidos a este nuevo episodio de Conversaciones Seifuru y hoy con nosotros tenemos a José Manuel. Entonces, bueno, José Manuel, cuéntanos un poco sobre ti y sobre Seifuru. Buenos días, ¿qué pasa? Mira, mi historia es un poquito larga de contar. Vamos a intentar resumirla brevemente. Yo desde que tengo 20 años estoy trabajando en el mundo de la prevención de riesgos laborales. Ahora mismo tengo 40 años en una empresa que fundó mi padre con 6 socios más. Los socios se fueron saliendo, se le fue comprando su parte y al final pues solo quedó él y yo soy el relevo generacional, ¿no? del trabajo de mi padre. Entonces, actualmente, ¿a qué me dedico? Pues soy técnico de prevención en todas las especialidades y dirijo un servicio de prevención ajeno, que es Serpresur, que yo pienso que es un servicio de prevención peculiar en cuanto a esto de las nuevas tendencias, dado que somos de los servicios de prevención en España, pues que más estamos apostando por el marketing digital y por divulgar prevención de riesgos laborales. Estamos en todas las redes sociales, especialmente más en YouTube, pero también estamos en LinkedIn, en Instagram, en TikTok. Tenemos un newsletter de un email semanal, que es lo último que hemos sacado, y ahí divulgamos pues acerca de prevención de riesgos laborales. Así que a todo el mundo que le interese esto del mundo de la seguridad y la salud en el trabajo, pues le invito a que se pasen, que aprenderán cosas. Que eso es lo que queremos, que todo el mundo se interese por este tema que es muy importante. Genial, bueno, pues es una gran trayectoria, la verdad que tienes mucha experiencia. Entonces, bueno, pues así un poco ya metiéndonos en el tema de lo que es la prevención de riesgos, ¿cómo describirías la dinámica de trabajo típica de un técnico de PRL? Mira, pues esto es una cosa que es interesante porque la gente no sabe cuál es el trabajo de un técnico de prevención de riesgos laborales. Es más, de hecho, la gente no sabe qué es un técnico de prevención de riesgos laborales. Y luego hay algunos que lo conocen como el de los riesgos laborales, pero no tienen ni idea muy bien de cuál es el trabajo. Sí. Que eso es uno de los problemas que quizás derivan en esto de la soledad del técnico que se ve tan a menudo. El trabajo va a variar mucho en función de dónde esté trabajando. Nosotros en nuestro canal de prevención, por ejemplo, estamos haciendo vídeos de cada salida profesional que puede tener un técnico. Que esto es una cosa muy buena. Cuando tú te dedicas a una profesión, hay muchas profesiones que están muy encorsetadas en hacer un trabajo específico, pero aquí depende, o sea, tú puedes ser técnico de prevención y estás haciendo un trabajo en el que casi que no interactúes con nadie, porque te dediques, por ejemplo, a gestionar coordinación de actividades empresariales, y entonces tú estás siempre detrás de tu ordenador validando documentos y demás, o puedes hacer un trabajo en el que estés trabajando conmigo, por ejemplo, en un servicio de prevención ajeno, que eso es que estás visitando empresas clientes para intentar mejorar la seguridad y la salud de esas empresas, o puedes trabajar gestionando la seguridad y la salud de una empresa en concreto que te ha contratado a ti para hacer técnico de prevención in-house o en nómina, digamos. Sí. O puedes opositar y hacerte, por ejemplo, subinspector de seguridad y salud. Y como verás, esto cambia pues muchísimo. Entonces, el día a día del técnico pues va a cambiar mucho. En mi caso, por ejemplo, ¿cuál es el día a día de los técnicos que trabajan en Serpresur? Pues se te pasa un listado de empresas clientes a las que tienes que ir visitando, y es como un consultor de prevención de riesgos laborales. Tú vas visitando clientes, vas viendo cuál es el estado de la empresa, vas dándole, digamos, un camino a seguir o una guía a seguir al cliente en cuestión y vas concienciándolo para que haga prevención de riesgos laborales. Luego tienes que hacer una serie de documentación, enviarla al cliente, atender el email y los problemas que le puedan surgir a toda tu cartera de clientes, y así es como va pasando tu día a día. Si hay una inspección, tienes que asistir a la inspección. Si hay un accidente, tienes que investigar el accidente. Tienes que impartir formación a los trabajadores. Es un día a día que es muy dinámico, es muy ameno, y la verdad que, bueno, que como estás haciendo tantas cosas distintas, pues porque tiene trabajo de documentación que estás sentado en el ordenador y no hablas con nadie, o digamos, no estás interactuando con nadie, pero luego tiene otro trabajo en el que tú te vas a la calle y empiezas a atender a distintos sectores, que lo mismo estás visitando una industria de aceitunas que estás visitando un taller mecánico, que luego te va a una papelería.
Un trabajo más de campo. Sí, y eso pues se hace entretenido, cuanto menos entretenido. Sí. Bueno, eso es lo importante, que muchas veces acostumbrarse a la rutina no le gusta a todo el mundo. Rutina no tiene ese trabajo. Pues sí, pero bueno, también entonces hemos visto un poco cuáles son los aspectos positivos y cuál dirías que son los aspectos negativos. Claro, el aspecto negativo que tiene esto, principalmente el técnico de prevención, el aspecto negativo que se va a encontrar es que la sociedad española no valora la prevención de riesgos laborales. No se valora la seguridad y salud en el trabajo. Y yo creo que tampoco tenemos que culparla por ello, porque es que esto es un tema de educación. Sí. No nos han educado en eso. Nosotros, yo estoy harto de decirlo, somos un país correctivo, no somos un país preventivo. Aquí se hacen las cosas cuando han ocurrido para que no vuelvan a pasar, pero no se hacen las cosas preveyendo que puedan pasar para que no ocurran. Eso es un problema de cultura. Entonces, el principal problema que se pueden encontrar los técnicos, pues eso, es sentirse no valorados. Claro que ahí es donde meteríamos un poco la dinámica de lo que hablamos de que es muy normal que experimenten la soledad en el trabajo. Porque es un poco en este tipo de situaciones en las que ocurre eso, ¿cierto? Es verdad que, por ejemplo, si... Es que hay que diferenciar también los sitios donde estamos, ¿no? Si, por ejemplo, trabajas en un servicio de prevención ajeno, lo normal es que tengas muchos compañeros que son técnicos de prevención que están en la misma situación que tú. Con lo cual tú ahí experimentas un apoyo de otros compañeros, o deberías experimentar, otra cosa es que no haya equipo en la empresa, pero entonces estamos hablando de otra cosa. Deberías de experimentar un apoyo de tu equipo técnico que está sufriendo lo mismo que tú. Es decir, imagínate, te pongo en situación, a mí me ha pasado, ¿eh? Yo iba a visitar una empresa y el cliente me atendió, pero como si yo fuese una escoria, algo que está ahí, soy un sacario de dinero, esto no sirve para nada, que bueno, ¿y para qué me contrata usted a mí? O sea, yo estoy aquí para ayudarle. Y tú llegas a tu empresa de vuelta, pues amargado, ¿no? Sí. Diciendo, vaya tela el día que me ha dado. Y el resto de compañeros te cuenta pues también sus penas. Entonces, pues todos contamos las penas y vemos que, bueno, que todos tenemos los mismos problemas y entre nosotros nos ayudamos y por lo menos entre nosotros nos comprendemos. Sí. El problema es que en otra de estas salidas, por ejemplo, en la que la empresa te contrata a ti para que lleves la prevención y tú estás en nómina, probablemente tú seas el único técnico de prevención que tenga la empresa. Y entonces ese técnico se encuentra ahí entre dos aguas porque se encuentra que él está ayudando, él quiere la línea de la seguridad, pero a lo mejor dirección no lo apoya totalmente. Y encima los sindicatos lo ven como un problema, que eso no lo entenderé jamás. Pero la realidad es que los sindicatos muchas veces y los departamentos de prevención no se llevan nada bien cuando se deberían de llevar bien, porque están trabajando por lo mismo. Pero bueno, eso da para un poco aparte, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues que este técnico se encuentra solo, incomprendido. No lo comprenden los trabajadores, no lo comprende tampoco la dirección de la empresa y no tiene a nadie a la que contarle el problema. Sí. Fruto de eso también pues nace nuestro canal de YouTube, porque tienes un sitio donde ir y donde ves que allí se están debatiendo los temas que a ti te interesan, donde ves o se entrevistan a personas que ves tú que tienen la misma problemática que tú y en definitiva pues terminar creando una comunidad de técnicos de prevención que compartamos experiencias, ¿no? Y veamos que estamos todos en lo mismo. Claro, que al final tendrían que estar comprendidos por todo el mundo, no se tendría que llegar al hecho de tener que ir con los compañeros y sentirte arropado por ellos, la empresa tendría que arroparte también. Efectivamente. Pero bueno, entonces en estos casos, ¿cómo crees que emocionalmente afecta a los técnicos de PRL? Pues le puede provocar mucho estrés, le puede provocar mucha ansiedad, incluso pueden llegar a casos pues depresivos, ¿no? Yo le digo muchas veces a mis compañeros técnicos cuando hacen sus visitas pues que hay muchas veces que tenemos que hacer de psicólogos como servicio de prevención ajeno. Sí. No te imaginas la cantidad de veces que el técnico de prevención va a una empresa y lo que está es escuchando las penas de la persona que allí lleva la prevención. Que, ojo, muchas veces, o sea, se habla de la soledad del técnico de prevención, pero no tiene por qué ser técnico de prevención. Yo hablaría más bien de la soledad de la persona que gestiona la seguridad y la salud en la empresa. Sí. Que a lo mejor
no eres ni técnico de prevención, simplemente la dirección de la empresa ha dicho, oye, esta persona, venga, pues tú te vas a encargar de tratar con el servicio de prevención ajeno. Y ni siquiera te formas en demasía en prevención de riesgos laborales. Y ahora tú te comes un marrón cuando tú a lo mejor lo que has estudiado es, pues yo qué sé, has hecho biología y te dedicas a seguridad alimentaria, por ejemplo. Y como seguridad alimentaria y prevención parece que van ahí un poquillo de la mano, pues ahí la llevas. Ya. Y te encuentras con una cosa que dices tú, ni sé por dónde meterle mano. Sí. Que al final lo principal debería ser la formación. Ahí debería ser la formación. Sí. En definitiva tiene que ser la formación y el apoyo principalmente de la empresa hacia el objetivo que queremos conseguir. Que es que allí pues, no se accidente nadie y que el trabajo no suponga un deterioro para la salud de los trabajadores. Sí, claro, totalmente. Si él se siente comprendido, va a mejorar muchísimo su calidad de vida y cómo se siente en el trabajo. Y luego, pues el técnico también tiene que tener una serie de cualidades, no es todo siempre... Mira, a mí me gusta mucho un libro que es el de... Ahora se ha puesto muy de moda el libro de hábitos atómicos, pero hay uno más antiguo, creo que es de Stephen R. Covey, creo que es 7 hábitos para la gente altamente efectiva. Y el primero... habla sobre que tomes las riendas tú, es decir, que todo lo que te pasa a ti, pues puedes hacer algo por ello, en mayor o menor medida, pero siempre algo se puede hacer. Sí. Habla de que no culpes afuera y nos quedemos, ves que los técnicos somos unos incomprendidos. Muy bien, ¿qué podemos hacer? Claro. ¿Vale? Y ahí también el técnico tiene su trabajo que hacer. Hay técnicos que son incomprendidos, pero también son intransigentes. O es que entonces... Pues, tienes que practicar, por ejemplo, mucho la escucha activa, tienes que saber sinergizar con tus compañeros, ellos tienen que saber que tú estás ahí por ellos y si no se lo haces saber vas a tener un problema. Ahora, si ellos ven que tú estás consiguiendo mejoras para ellos, ellos te van a ver, va a ver la valía que tú tienes, ¿no? Claro, tiene que haber una comunicación. Efectivamente. Sí, y tampoco es una cosa que se dé de la noche a la mañana. Esto es un camino que hay que hacer. Entonces, también tienes que aprender a ver, a valorar las pequeñas cosas que sí se han dado allí, que tú has conseguido, que no se hubiesen hecho si tú no estabas allí, valorarlas, apreciarlas y no frustrarte por todo lo que queda por hacer, sino valorar aquello conseguido. Eso es importante. Bueno, un poco lo que se habla mucho ahora, que es el síndrome del impostor, ¿no? Que uno hace las cosas bien, pero no se lo cree. Entonces, bueno, es una situación difícil, sí. Pero bueno, con esto lo que queremos es dar a conocer este tema y que a lo mejor pues mucha gente que no se ha planteado los problemas por los que pasan las personas encargadas de la prevención, pues digan, jolín, también tienen ahí un trabajo muy grande todos los días. Entonces, bueno, en este caso, ¿qué medidas recomendarías a las empresas para apoyar ese bienestar emocional de las personas encargadas de la prevención? A ver, lo primero que una empresa tiene que hacer es apostar por lo que hace. Es decir, si contratas a un técnico de prevención, tienes que saber que ese técnico de prevención está ahí para decirte cosas que a ti no te van a gustar como empresario, algunas de ellas, ¿vale? Es decir, hay muchas veces que te encuentras que prevención sí, pero no a toda costa. Y la prevención tiene un problema en el mundo empresarial, conocido por todos, y es que muchas veces prevención y producción no van tan de la mano. Y yo soy técnico de prevención, pero a la misma vez soy empresario. Y conozco cuáles son los pensamientos que un empresario puede tener, que no tienen por qué ser malos, ¿eh? Simplemente se trata de una lucha de intereses. Y tú tienes que convencer al empresario de que los intereses por lo que él está luchando van con la prevención, no al contrario. Pues tienes que hacerle ver que si allí se da un problema, pues oye, lo mismo, estos intereses que tú tienes de rentabilidad, pues se desploman. O a lo mejor no tienes interés en verte imputado en según qué juicio, por que allí se haya dado un accidente mortal o lo que sea. Con lo cual, ese es trabajo del técnico, ¿no? Pero la empresa, ¿qué es lo que puede hacer? Pues oye, cuando contratas a un técnico, apóyalo, porque sabes precisamente que lo has contratado para hacer según qué cambios en tu empresa. No a la primera que tú veas que la producción se puede ver afectada, no lo apoyes. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces no veo casos de técnicos de prevención que están gestionando
en la coordinación de actividades empresariales, lo que se gestiona, entre otras cosas, es que la gente no acceda a tus instalaciones si no están cumpliendo con la prevención, ¿vale? Entonces, a partir de ahí se desarrollaron los típicos programas que tú pones en la garita de la entrada a la empresa, y la persona que está allí controlando el control de acceso, pues ve que fulanito de copa o la empresa de turno tiene un pilotito rojo. Eso significa que esa empresa no está en regla. Algo le falta por aportar para que se convierta el pilotito en verde cuando el técnico lo valide, y entonces ya pueda entrar, ¿vale? Se ve muchísimo la empresa de turno que va a hacer un trabajo cuando llega pilotito en rojo, pero producción tiene la necesidad imperiosa de que esa empresa entre a solucionar el problema que hay dentro, porque a lo mejor es una empresa de mantenimiento y tiene que solucionar una avería. Y prevención, por otro lado, dice, es que no puede entrar, es que si hay un accidente nos cogen con las manos en la masa, que esta empresa no está cumpliendo hoy en día, así que hasta que no lo solucione no puede entrar. Pues bien, lo que no puede pasar por parte de la empresa es que coja el directivo de turno y diga, esa empresa para adentro, porque entonces están mermando digamos, la credibilidad del técnico en que queda, ¿vale? O sea que ahí, eso por ejemplo. Luego, hacer partícipe a los técnicos de prevención de las reuniones de dirección de la empresa. En las reuniones de dirección de la empresa, pues empiezan ahí según qué directivos, y muchas veces no va nadie representando prevención de riesgos laborales, o va a un departamento de recursos humanos que poco sabe de prevención de riesgos laborales. Muchas veces prevención de riesgos laborales depende del departamento de recursos humanos, pero realmente eso queda ahí un poquillo como que perdido, ¿no? Y se hacen cosas que cuando luego va el técnico de prevención dice, pero por Dios, ¿por qué se ha hecho esto así y ahora tenemos que entrar a corregir? ¿No es mejor que se contase conmigo antes y nosotros planificamos cómo se van a hacer estas instalaciones o cómo se va a hacer esta línea de producción, cómo se van a ejecutar estos trabajos? ¿Por qué pasa eso? Porque no se cuenta con el técnico. Es decir, la empresa tiene que contar con el técnico. Y una vez que tú empieces a contar con el técnico, conocerás sus problemas, y a partir de ahí, pues también, como a cualquier trabajador, las empresas pueden ofrecer apoyo psicológico, pueden ofrecer formaciones para tú aprender a liderar tu vida, a gestionar tu vida, a gestionar tus emociones, a gestionar cómo te desenvuelve tu desempeño en el trabajo. Nosotros, por ejemplo, colaboramos con una empresa que se llama Dictea, y cuando hacemos estudios psicosociales, pues luego ellos entran a hacer este trabajo, porque hacer un estudio psicosocial es una evaluación, luego hay que hacer las medidas preventivas que vienen después del estudio psicosocial, y ahí entran ellos, ¿no? Ellos son psicólogos y además pues también trabajan mucho con herramientas de gestión de equipo y demás. Y la empresa, ¿qué puede hacer? Pues contratar este tipo de empresas, pues, para que ayuden efectivamente a un apoyo 360 de todo. Eso es. Entonces se pueden hacer muchas cosas, claro que sí, pero la principal, comprende cuál es el trabajo del técnico y por qué lo has contratado. Sí, claro. Que no sea simplemente contratarle porque le tienes que contratar. Efectivamente. Sí, o contratarlo cuando a mí me conviene, pero cuando no me lo salto. Ya, claro. ¿Qué estamos hablando? Sí, no. Bueno, pues entonces, y un poco cambiando de tema, en el sentido de la historia de materia PRL, ¿qué cambios se han ido viendo en los últimos años? Hombre, se han visto cambios gordos. El principal cambio, la ley madre de prevención, ¿no? 31 del 95, y luego con la 54 del 2003, que se reforma, pues se le da un giro de tuerca, ¿no? Y es lo que te he dicho antes. Yo aprecio los cambios que se han dado. Queda camino por hacer, muchísimo camino por hacer, pero cuando yo empecé en la prevención, y yo soy jovencito, los hay que han empezado, bueno, ya le hemos dado la vuelta al jamón, pero soy jovencito. Yo conozco gente que estaban antes de la ley de prevención y habla con ellos. Verás si ha cambiado muchísimo. Lamentablemente yo pienso que la ley de prevención no termina de funcionar. Eso es una evidencia y las estadísticas están ahí. Se siguen dando muchos accidentes mortales, y sigue sin haber la suficiente cultura preventiva que tendríamos que tener en nuestras empresas. Pero hemos avanzado mucho, y principalmente pues la ley de prevención y su reforma, la reforma 54-2003, pues son para mí los cambios más importantes. Sí.
Bueno, con suerte viene uno pronto. Hay que esperar eso. Ahora se va a reformar, que... Bueno, tampoco quiero ser pájaro de mal agüero, ¿no? Pero según las cosas que he estado leyendo, los técnicos de prevención pues no estamos muy contentos, porque es como que no se va a contar mucho con nuestra opinión, ¿no? Según he estado leyendo, ¿eh? Sí. Según he estado leyendo, pues solo se van a dirigir a los agentes sociales. Uh-huh. ¿Y los técnicos qué? Que somos los que estamos sufriendo esto día a día también, ¿no? Por lo menos, ya que se va a hacer una ley que nos afecta y que somos los primeros que queremos que la seguridad se implante y la salud de los trabajadores sea una realidad, pues que se nos pregunte qué es lo que está fallando, ¿no? Sí. Pero bueno. Incluir en la toma de decisión, pues estaría bastante bien. Pues es una vez más lo mismo de antes. Lo mismo que con las empresas. Una vez más lo mismo de antes. Bueno, es verdad que desde la pandemia, por ejemplo, se le ha dado mucha importancia y se nos dio mucha visibilidad a la prevención de riesgos laborales, ¿eh? De hecho, se nos incluyó como una de las partes importantes, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos vivido unos años en pandemia que el teléfono era una locura, ¿eh? Me imagino. Una locura. No paraba de sonar con gente preguntándote. Bueno, pues eso hace que, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, que somos un servicio de prevención ajeno, pues la factura que tú le pasas al cliente, pues el cliente le vea el valor, sí. ¿Sabes? Entonces, pues eso hace que se valore. Que haya reconocimiento, que es muy importante. Así es. Sí, genial. Bueno, y ya para terminar, pues cualquier recomendación, consejo que des a las personas que se dedican a la prevención. Yo te iba a decir entre muchos que seguro tienes. Te iba a decir que nos sigan en el canal, se suscriban a la newsletter, también, ¿no? Y ahí van a ver consejos semanalmente y aprenderán mucho. Pero el consejo que realmente les daría pues sería un poquillo de desarrollo tanto profesional como personal, uh-huh. que les ayude pues a llevar sus vidas adelante. El mismo es un consejo parecido al que le puedes dar a cualquier persona en su ámbito laboral, sí. Teniendo en cuenta estos factores que hemos hablado. Hicimos un vídeo en el canal de YouTube, uh-huh. en el que digo cuáles son los consejos que le doy a un técnico de prevención. Pero es aplicable o extrapolable a cualquier otro trabajo, ¿vale? Es decir, tienes que tener un buen equilibrio entre tu vida profesional, tu vida personal, tienes que aprender a desconectar. Tienes que afilar la sierra, que es decir, no pares de formarte, no pares de intentar ser tu mejor versión, ¿vale? Tampoco te agobies con ello, pero sigue un camino. Sí. Tienes que practicar la escucha activa con tus compañeros. Si no lo escuchas, ¿cómo quieres tú luego que te escuchen a ti? Tienes que aprender a empatizar con la gente, tienes que ver cuáles son sus problemas, ¿vale? Y así podrás llegar a un fin común. Uh-huh. Esto, sobre todo, comités de seguridad y salud, sindicatos y técnicos de prevención, señores. Tenemos que empatizar y tenemos que ver que estamos allí sentados para el mismo objetivo. Vamos a dejar de pelearnos, ¿vale? Sí. Vamos a dejar de pelearnos. A mí me ha dicho una sindicalista en concreto una vez que dije esto en una reunión de un comité de seguridad y salud, porque nosotros podemos asistir a los comités, invitados muchas veces, vamos, no tenemos voto, pero vamos, ¿no? Y dije, ¿por qué podéis dejar de...? Porque que casi que llegaban a las manos, ¿eh? Digo, ¿podéis dejar de pelearse? Si es que al final tú estás aquí para lo mismo que... No, perdona. Yo estoy aquí para proteger a los trabajadores. Y ella está aquí para defender a la empresa. Digo, no. Ella no está aquí para defender a la empresa. Ella está aquí para lo mismo que tú. Ella era la técnico de prevención. Sí. Y esta persona, esta sindicalista, se refería a la técnico de prevención como que estaba para defender a la empresa. ¿Pero qué estamos hablando? Esto no es así. Es que hay que... Es terreno común y hay que buscar la comunicación. Efectivamente. Sí. Pues estos serían uno de los consejos. En el vídeo nombro más consejos. Si quieren, pues pueden ir y verlo, ¿no? Igualmente dejaremos todos los detalles de todas vuestras redes debajo en el vídeo y en el podcast. Así que nada, pues bueno, muchísimas gracias, José Manuel. Ha sido una entrevista muy interesante. Y la verdad que he aprendido mucho, que al final eso es lo importante y espero que todo el mundo que nos escuche y nos vea pues también haya aprendido y se lleve otra visión de lo que es encargarse de la prevención de una empresa. Muchas gracias a ti por esta oportunidad. Genial.